Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds gracias. Capítulo 5. A través de tonterías soñaba con la guerra. No una guerra nebulosa lejana o una serie de guerras. La primera guerra. El que comenzó todo, la guerra del Grial. No lo vi todo, lo cual es bueno porque no pude entender la mitad de lo que vi. Pero vi suficiente. No. No es suficiente. Demasiado. No había ninguna unidad de medida que pudiera usar con precisión para describir los horrores, las atrocidades cometidas en esa instantánea del tiempo. Muerte masiva, tortura, maquinaciones y manipulaciones tan innecesariamente crueles que mendigaron la mente. Simplemente experimentarlos de segunda mano fue suficiente para dejarme temiendo por una incursión de Grimm. Y tal vez eso sería lo mejor. Tal vez para eso están los Grimm. Un castigo y una advertencia, para una civilización que una vez había sido capaz de una verdadera villanía como la que se perpetró en esa guerra. Era repugnante pensar que cualquier cosa podría dejarme pensando que alguien merecía a los Grimm, y mucho menos que podrían servir a un propósito. Peor aún, no estaba experimentando la guerra desde el punto de vista de los arqueros. Archer, que curiosamente estaba ausente de mis recuerdos de ese terrible periodo de tiempo. Archer, que era un héroe que seguramente podría haber puesto fin a esas atrocidades si hubiera estado presente. No me afligían los recuerdos de una batalla heroica contra el mal, sino las luchas desesperadas de otro adolescente indefenso e inútil, como yo. Por más que lo intenté, por más duro que empujé, no pude escapar de esos recuerdos brutales y duros. Las derrotas y pérdidas que parecían acumularse sin cesar. Golpeé, grité, demonios, incluso comencé a tratar de arrastrar suficiente prana a través de mí mismo para causar otro apagón convulsivo. Pero no importaba lo que hiciera, estaba atrapado allí, atrapado en la verdadera desesperación. Oh, me desperté con un tirón. Un sudor frío corría por la parte baja de mi espalda y mi mano agarró convulsivamente la empuñadura de Canchol griega. No, de Crocia Mors al lado de mi cama. No tenía por qué haberme molestado. Bianca se paró sobre mi cama como un espectro vengador, el mazo como barril de Cantankerostin giraba de izquierda a derecha como el hocico de una gran bestia que perfuma sangre. Los detalles lentamente comenzaron a filtrarse en mi visión. Todavía estaba completamente negro afuera, lo que significa que era la mitad de la noche o muy temprano en la mañana. Archer estaba en un rincón de la habitación, su rostro duro e ilegible, su mirada moviéndose de un lado a otro entre Bianca, Cantankerostin y Crocia Mors como si estuviera tratando de decidir cuál lo dejaba más perplejo. Tomé todo esto en cuestión de momentos, el sueño había sido expulsado de mí por la urgencia y la preocupación borrando rápidamente cualquier calma a la que pudiera haber regresado al despertar con cierta seguridad en la cama. ¿Qué está pasando? Le susurré a Bianca, temeroso de que cualquier ruido fuerte fuera suficiente para desencadenar el escenario apocalíptico que había creado mi situación actual. Estabas gritando mientras dormías. Archer suministró amablemente desde su rincón de la habitación, aparentemente habiendo decidido que el arma personal de mi hermana era la más digna de su atención en ese momento. Estabas llorando por ayuda. Bianca me respondió, sin darse cuenta de que Archer ya había respondido mi pregunta por mí. Lentamente bajó el cañón de su arma, la mezcla sin adornos y totalmente confusa de armas de fuego que había pegado y declaró un chasquido y zumbido completos, mientras las diversas partes de ella se retraían y comprimían. Una característica incorporada en él por necesidad para que la maldita cosa pudiera pasar una puerta de tamaño normal. El calor impregnó mi cara y mis mejillas se volvieron lo que Archer describiría más tarde como rojo del camión de bomberos. Había despertado honestamente a Bianca debido a un mal sueño. Sí, estoy seguro de que eso la convencerá de que estoy listo para volar el gallinero. Ese soy yo, fuerte, confiable, totalmente capaz aún. Archer se reía en la esquina mientras luchaba por encontrar las palabras para disculparme por despertar a Bianca.
Como un pergamino que se restablece a los valores predeterminados de fábrica, la mirada salvaje en los ojos de mi hermana se desvaneció por completo, reemplazada por una mirada molesta e inquisitiva. Y quiero decir inquisitivo como en Inquisición. Completa con pókers calientes. Pesadilla. Fue solo una pesadilla. Me las arreglé para tartamudear. La risa desconcertada de los arqueros se estaba convirtiendo rápidamente en mi propia pista de risa personal. Contrariamente a mis expectativas, sé que me sentiría bastante agravada si Jasmine me despertara por la noche por algo como esto. Bianca simplemente calmó su postura e inclinó la cabeza hacia la pequeña silla junto a mi escritorio. ¿Debería quedarme?, preguntó suavemente, un tinte de maternidad se filtraba en su voz. Fue, no tentador porque admitir eso sería asesinar a los últimos restos de mi orgullo, pero tranquilizador de que a ella le importaba. Bianca probablemente había puesto más esfuerzo en criarme que nuestros padres reales, aunque solo fuera porque la diferencia en nuestras edades había dejado una cantidad considerable de tiempo en la que ella podía observarme y aún no podía trabajar. Fue fácil olvidarlo con todos mis problemas recientes, pero mi familia me amaba. Simplemente eran completamente incapaces de dejarme cometer mis propios errores. No, gracias Ty. Sis. Dije, pasando el extraño destello de una mujer mucho más pequeña con una espada de bambú como tartamudeo. Miré a Archer lo mejor que pude sin obviamente avisar a Bianca del hecho de que estaba mirando una parte particular de la habitación. Se había quedado curiosamente silencioso por mi desliz, y me miraba estupefacto. En verdad, estaba igualmente confundido. Podía reconocer el nombre Taiga de ese terrible sueño, pero no estaba realmente seguro exactamente por qué te así lo había dicho. Por lo que parece, tampoco Archer. Si estás seguro. Bianca dijo, solo la forma en que se demoró en mi puerta por un momento antes de irse, dándome alguna indicación de que dudaba en dejarme estar. En el momento en que Bianca estuvo fuera de la vista, volví una mirada furiosa hacia mi sirvienta ahora contemplativa. ¿Tienes algo que quieras decirme, Archer? Oh amigo, amigo, amigo. Le cicé mentalmente, tratando de infundir cada onza de pequeña molestia que pude en la comunicación. Bueno, ya que solo puedo manifestarme a través de ti, supongo que podría haber algunos, sangrar. Archer cubrió. ¿Qué demonios significaba algo de sangrado? Es por eso que he estado teniendo estos sueños desordenados. Reenvié, observando su reacción. En lugar de comportarse como si acabara de poner alguna evidencia condenatoria frente a él, Archer realmente parecía aliviado. Y no estaba muy seguro de qué hacer con eso. El ciclo de los sueños. Archer dijo provocando un gemido de mí. Esto sonó como otro de esos momentos en los que las palabras probablemente tenían más significado del que yo estaba derivando de ellas. Era el tipo de mierda mística que estaba adivinando que iba a tener que comprender bien si quería hacer una carrera golpeando a la gente con Magecraft, pero en aras de la conveniencia hice un último esfuerzo para presionar el botón de saltar. Tenía un montón de problemas más urgentes que malos sueños espeluznantes. ¿Es peligroso?, pregunté, y Archer sacudió la cabeza en negativo y abrió la boca para hablar. Sin embargo, continué antes de que pudiera decir una palabra. ¿Es normal? Presioné hacia adelante, una vez más recibiendo otro movimiento de cabeza. Entonces podemos hablar de eso cuando entre en Beacon. Dije, cerrando completamente la conversación. Desafortunadamente, Archer parecía satisfecho con ese resultado, lo que me hizo querer revisar la decisión de inmediato. Estaba razonablemente seguro de que el chico / espíritu / cosa tenía mis mejores intereses en el corazón, al menos en términos de supervivencia básica, pero estaba igualmente seguro de que me estaba manteniendo en la oscuridad sobre un montón de cosas para su propia conveniencia. No me gustó mucho eso. Aún así, si él no quería decírmelo, y no creía que fuera un problema, entonces podría posponerlo al menos un poco más. Eché un vistazo al reloj en mi escritorio y hice una mueca a la hora. Solo había dormido unas pocas horas, 3 o 4 en el mejor de los casos. Y, sin embargo, no me sentía tan cansada. Más bien, sentí físicamente que podía dormir más, pero una energía nerviosa que nunca antes había experimentado hizo que la noción fuera desagradable.
Sentí que había cosas que hacer, y que si tenía que sacrificar algo de sueño para lograrlos, que así fuera. Como alguien que una vez durmió hasta su propio cumpleaños, encontré firmemente el impulso repentino de estar haciendo algo extraño y no deseado, incluso si no podía eliminarlo. Dejando escapar un suspiro resignado, me levanté de mi cama y agarré a Croce Amors de mi cama. Dejé que la hoja oxidada cayera firmemente en mi regazo y solo lo miró fijamente. Había estado un poco de humor más temprano en la noche cuando fui a buscarlo, pero mirándolo ahora con la luz de la luna a través de mi ventana para examinarlo más fácilmente, no tenía idea de cómo iba a hacer que esto estuviera listo para el combate. Parecía que se desmoronaría al primer impacto brusco. Casi sin pensarlo, comencé a canalizar mi prana para agarrar estructuralmente la espada y su vaina acompañante. E inmediatamente me llené de conocimiento. La hoja era útil, solo oxidada superficialmente. Tenía algunas muescas de la época de mi bisabuelo que necesitaría ser archivado y el filo de las espadas era prácticamente ninguna existencia. La funda, que se desplegaría en un escudo con el arco de oro que una vez había sido la heráldica de la familia Ar con un toque, necesitaría un poco más de trabajo. No era un dispositivo tan complicado como la cosa cascarrabias, pero el óxido había logrado entrar en algunas de las bisagras que permitían que el escudo se desplegara. El resultado inmediato probablemente sería un mal funcionamiento que impidiera que parte del escudo se expandiera, o peor aún, evitaría que todo se moviera. En conjunto, el par de escudo y espada eran casi el epítome de la vainilla. No había nada extra para cada uno de ellos individualmente, ningún efecto mágico flagrante que ocurriera cuando mi prana se precipitó a través de él, ningún modo oculto o pistola en la empuñadura. Solo un buen ejemplo sólido de clásico. Hice una pausa, entrecerrando los ojos ante la combinación de escudo y espada en mi regazo. Había algo incompleto al respecto. Como si se suponía que había algo presente que simplemente no estaba viendo. Una especie de conexión. Al reexaminarla, descubrí que la espada no llegaba al fondo de su vaina. Había una brecha de aproximadamente 1 pulgada de fieltro, inconsistente. Envié un zarcillo de prana a lo largo de la hoja para sondear el espacio, y descubrí para mi sorpresa que no solo no podía agarrar estructuralmente el espacio, sino que mi propio prana fue repelido por algo allí. Algo sutil. No sabía qué hacer con eso, así que miré a Archer, seguro de que si podía notar el problema, él también podría. Parece que tu abuelo no quería que la gente que no estuviera sangrienta hurgando con su código místico. Archer dijo con cierta curiosidad. Cuando no me moví de inmediato ni dije nada en respuesta, me miró y puso los ojos en blanco. Tu sangre, Jaune. Tienes que sangrar en él, me dijo como si no pudiera juntar 2 y 2. Quiero decir, está bien, no había entendido eso de su primera declaración, pero no había razón para que tuviera que saberlo. ¿Qué es un código místico? Pregunté, desviándome. Piensa en ello como un artefacto. Juegas videojuegos, ¿verdad? Son como objetos mágicos. Los magos pasan toda su vida construyéndolos y perfeccionándolos para transmitirlos a sus descendientes, quienes obviamente pasan toda su vida haciendo lo mismo. Archer explicó, extendiendo la mano hacia Croce Amors y frunciendo el ceño cuando pasó a través de ella. ¿Por qué sigues haciendo eso? ¿Sabes que eres un fantasma? Le pregunté, más para pincharlo por parecer un tonto que porque realmente me importaba. Estoy acostumbrado a poder cambiar de un lado a otro a voluntad. No me culpes, esta es tu mierda, se quejó el sirviente de cabello blanco. Fue difícil responder a eso, ya que en realidad estaba en lo cierto con su acusación, así que en su lugar lo ignoré. Archer resopló y marcó un marcador invisible en el aire con su dedo. Interiormente estaba consternado de que aparentemente estuviera llevando la cuenta, pero logré mantener mi cara recta. Volviendo a mi investigación de Croce Amors, liberó la hoja de su vaina, el sonido del metal oxidado moliendo me dejó temeroso de que Bianca volviera a explotar en mi habitación y me atrapara tratando de cortarme con una espada oxidada. ¿Y qué espectáculo sería? Estaría castigado de por vida. No, peor aún, obtendrían una de esas burbujas para niños con alergias, luego me atarían y me arrastrarían detrás de ellos como una especie de mascota idiota en la que no se podía confiar para cagar en el lugar correcto. Sería el hazme reír de los quehaceres. No. Calma.
Soy un cazador, mago, adolescente decidido. Allí. Eso sonaba mejor. No iba a ser frustrado por ruidos fuertes y mi propio miedo. Cuando unos minutos de permanecer totalmente quieto pasaron sin acontecimientos, el latido de mi corazón mientras golpeaba mis oídos comenzó a disminuir, y pude concentrarme de nuevo. Haciendo una mueca y, lo que es más importante, esperando que Archer tuviera un hechizo para el tétanos, agarré firmemente la longitud de la espada del tamaño de una mano, que sobresalía de la vaina y la apreté al mismo tiempo que tiraba de la hoja para levantarla 1 o 2 pulgadas más. El sonido fue amortiguado por mi mano en la hoja, pero el sonido de mi gemido creciente fue retenido puramente por la fuerza de la voluntad. Me dolía como una perra. ¿Qué demonios estaba mal con mis grandes grabs? Nunca había oído hablar de una maldita contraseña. Ser una de las pocas personas malditas que podía hacer Magecraft no era un indicador lo suficientemente bueno de que debería tener esta maldita espada. Refunfuñando por el método arcaico de identificación, observé con interés cómo mi sangre corría por la hoja y hacia la vaina. No era el flujo natural de un fluido bajo el poder de la gravedad. Era literalmente como si una atracción magnética se estuviera ejerciendo sobre mi sangre, con más y más de ella saliendo de mi mano. Me encontré incapaz de liberar mi mano sangrante, y entretuve un breve momento de creencia de que tal vez la espada me iba a desangrar hasta la muerte. Pero entonces mi mano se soltó con un sonido asquerosamente húmedo, y la hoja se estrelló contra su vaina bajo su propio poder. Y entonces, nada. No pasó nada. Oh, vamos. Me quejé en voz baja. Estaba jadeando ahora, no tanto por el esfuerzo como por el miedo y la anticipación. La forma completamente anticlimática en que todo había terminado me dejó sin salida para esa energía, así que en su lugar juré en voz baja por unos momentos más mientras permitía que el nerviosismo abandonara mi cuerpo. Nunca vayas a la batalla con los nervios. Había aprendido eso Nunca había aprendido eso. Porque nunca había estado en batalla. Intenta usar Structural Grasp de nuevo. Archer sugirió, y tuve que resistir el impulso de golpearme en la frente con mi palma aún ensangrentada. No mierda, tuve que mirarlo de nuevo. Vamos Jaune, no es ciencia espacial. Con un suspiro cansado empujé mi prana a través de la hoja de Crocia Morse una vez más, encontrando rápidamente el charco de mi sangre en el fondo de la vaina. En el momento en que mi prana se extendió hacia él, encontré mis reservas arrancadas de mí, ya que la energía fue arrastrada hacia el extraño circuito que mi sangre había creado entre la parte inferior de la vaina y la hoja. En pocos momentos estaba casi seco, solo un delgado goteo de energía mantenía mi conexión con la espada. Fue entonces cuando lo sentí. Una presencia en el borde de mi conciencia. Se sentía como si el borde frío de una cuchilla se hubiera metido en mi cerebro, pero logró no cortarme. Todo mi cuerpo se sentía como si se hubiera congelado, como si incluso el más mínimo movimiento causara mi muerte. No escapé a mi atención que Archer, siempre presente, siempre relajado, Archer se había arrojado a través de la pared adyacente y fuera de la vista en el momento en que la presencia se había manifestado. Era una presencia física, por supuesto. No parecía existir en ese sentido. Simplemente era. La presencia parecía complacerse mucho en mi respuesta. Como un niño presentado con una piruleta. Flotaba en el borde de mi mente, una cortesía de la que me di cuenta, porque sabía con absoluta certeza que mi presencia continua en el plano mortal era ahora simplemente una formalidad para esta cosa. No hizo palabras. Parecía carecer de la capacidad, o al menos, del interés en el habla convencional. En cambio, cada vez que quería comunicarse, simplemente me bombardeaba con sensaciones y sentimientos. Milagrosamente lo entendí. Menos milagrosamente, cada frase de la cosa envió un dolor insoportable, explotando a través de mi cráneo. Era como estar de pie junto a los altavoces en un gran concierto y ser completamente incapaz de pasar entre la multitud para escapar. La cosa, un elemental creo que es lo que se describiría a sí mismo como si pudiera, presionado contra mi mente exigiendo saber lo que quería. Lo cual fue una buena pregunta porque realmente no lo sabía. No tenía idea de para qué era esto, y mucho menos por qué mi bisabuelo Ark había considerado oportuno encerrarlo en una caja y nunca decírselo a nadie.
Supuse que quería saber cómo demonios se suponía que funcionarían estas cosas de Magecraft, al menos lo suficiente como para poder adivinar cómo se suponía que debía proceder con. Un dolor desgarrador me llenó cuando el elemental respondió a mis reflexiones. No fue un rechazo, sino más bien un encogimiento de hombros seguido del conocimiento seguro de que si esto intentaba proporcionarme completamente la información requerida para entenderlo realmente, moriría. Un sudor frío y una sensación de temor me llenaron de la imagen mental. Había sido extremadamente detallado. Aún así, ahora entendí que esto era una especie de comercio de información, pero, ¿qué sacó el elemental de ello? Ese pensamiento fue respondido con un estallido de estática mental y cientos, no miles de Grimm siendo derribados por Crosiamores. No era tanto que la hoja tuviera que ser usada, era más como si el elemental simplemente odiara a los Grimm. No tenía idea de por qué, pero, más dolor. Otra imagen mental de mi muerte. Hombre, iba a necesitar terapia después de esto. Pero esta fue una especie de oportunidad, ¿no? Great Grams claramente pensó que sí o no se habría quedado con la cosa. Si le pidiera que me diera los medios para matar a Grimm, tal vez me ayudaría a convertirme en dolor. Ni una explosión insignificante de ella, ni siquiera un tramo momentáneo de ella. Podía sentir el conocimiento de que la cosa, lo elemental, la muerte amarilla estaba abrazando mi cerebro. También me di cuenta de que encontraba mi capacidad de experimentar dolor infinitamente entretenido, y sospechaba que podría haber estado infligiendo más de lo necesario simplemente porque podía. Aún así, después de que se hizo, descubrí que me había desmayado y la presencia había desaparecido. Desapareció y me dejó con la cabeza llena de información de la que no podía hacer cara o cruz. Si tuviera que describirlo, era como si me dieran un diccionario para un idioma que no hablabas. Todavía no podía hacer ningún Magecraft además de lo que Archer me había enseñado, pero toda la información que necesitaría para comenzar a aprender realmente estaba ahora presente en el fondo de mi mente. Sí, podía dibujar con precisión la fórmula de numerología para la fuerza en una hoja de papel, pero no tenía idea de cómo se suponía que debía convertir eso en una secuencia completa, que instintivamente sabía que iba a necesitar si quería lograr un efecto taumatúrgico real. Aparentemente, yo también conocía la palabra taumatúrgico. Parpadeé una vez, dándome cuenta de que me había vuelto a caer sobre mi cama y que mis ojos estaban secos por haber tenido demasiado miedo de parpadear mientras interactuaba con la cosa. Lentamente, continué parpadeando, la humedad y la vista volvieron a mí. Tan cautelosamente como si estuviera sosteniendo una cobra, saqué Crosiamors de mi regazo y la puse sobre la mesa, empujada lo más lejos posible de mi cama. Archer todavía no se veía por ninguna parte, así que traté de usar el enlace mental para hacerle saber que podía regresar. Para mi gran sorpresa, realmente funcionó, y el sirviente vestido de rojo atravesó cautelosamente la pared. Miró a Crosiamors cuando entró y archivé el hecho de que en realidad no podía huir si quería gritarle para su posterior consideración. ¿Qué diablos fue eso? Le gruñí. Estaba tan enojado que ni siquiera me molesté en comunicarme telepáticamente, usar mi voz para enojarme solo me hizo sentir mejor. No creí ni por un segundo que no lo supiera, había escapado demasiado rápido para eso. Espíritu de la naturaleza. Jaune confía en mí, no me querías en la habitación para eso. Archer dijo con una mirada genuinamente culpable en su rostro. Mantuvo esa mirada culpable en su rostro hasta el lado opuesto de la habitación de Crosiamors, donde se presionó contra la pared como si se asegurara de poder escapar nuevamente si tenía que hacerlo. Cobarde. Eso me dice literalmente, mi ojo se crispó y el conocimiento inundó mi nuevo léxico mental. Un espíritu de la naturaleza, o elemental, era un poderoso cuerpo espiritual que defendía el planeta de amenazas externas. Al igual que los anticuerpos, purgaron cualquier cosa que tuviera el potencial de causar un gran daño al planeta. Por lo general, eso significaba humanos. Sin embargo, parecía tener un disgusto particular por Grimm que era alentador. Realmente sería una descubrir que los Grimm pertenecen a Remnant más que la gente. No importa. Terminé. Archer me dirigió una mirada extraña, y su boca estaba medio abierta como si fuera a explicar de todos modos, así que lo despedí. Él, lo explicó.
Simplemente no con palabras. Me tomó un segundo alcanzarme. Mentí. Bueno, no era realmente una mentira, pero tampoco explicaba completamente la situación ahora, ¿verdad? Mira Jaune, esas cosas son peligrosas. Como mover una placa tectónica para matar a toda tu civilización peligrosa. Deberías conseguir un arma diferente, esa es muy peligrosa. Archer suplicó. Quiero decir realmente suplicado. No sarcásticamente, no con un comentario de revés. Una súplica real genuina. Hizo que su solicitud fuera mucho más legítima. Desafortunadamente, realmente no pude ceder en esto. Croce Amors era parte de mi herencia, algo de Leonard que tenía la capacidad de, y de hecho ya lo había hecho, ayudarme con mi Magecraft. No es que estuviera ansioso por volver a llamar a esa cosa, pensé con un escalofrío. Lo siento Archer. Bueno, digamos que lo necesito, ¿de acuerdo? Dije, y cuando la cara de Archer tomó un semblante grave, levanté las manos aplacando y dije, estará bien. Lo juro. Realmente no parecía convencido, pero tampoco discutió más. Hubo silencio entre nosotros por un segundo y luego finalmente renuncié a continuar la conversación. No podía volver a dormir después de todo eso, así que también podría aprovechar al máximo el tiempo. Realmente no tenía ninguna tarea que hacer en ese momento, así que en cambio, me reforcé y comencé a hacer ejercicios. Ejercicio doloroso y agotador, todo a un ritmo que solo podría describirse como insoportable. Debería haberlo predicho, pero la evidente miseria que estaba sufriendo parecía mejorar el estado de ánimo de los arqueros. Algo que se aseguró de que supiera constantemente durante la noche y hasta bien entrada la mañana de mi sesión de entrenamiento improvisada. Bien. De acuerdo, podría ser esto. Yo era un gran y poderoso mago. Haz que mi piel sea un poco dura. Y muévete muy lento. Tal vez podría convencer a mis futuros compañeros de clase de que fui realmente deliberado. Arco de Jaune la tortuga. Oye, han sucedido cosas más raras. ¿Jaunei? Preguntó Jasmine desde el otro lado de nuestro patio delantero. Le hice una mueca de dolor a su voz. Este fue nuestro primer combate desde que ella había hecho la oferta de ayudarme a entrenar, y no me avergonzaba decir que temía por mi vida. Amaba a mi hermana, probablemente más que a cualquier otro miembro de mi familia, pero ella fue entrenada para ser cazadora desde una edad temprana por una razón. Si solo, dame un segundo. He dicho. Envié los zarcillos de prana necesarios para reforzarme hacia afuera, luego dibujé Croce Amors y su escudo de mi cadera. Había pasado la mitad posterior de mi día engrasando y limpiando las cosas, aunque deliberadamente no me molesté en afilar la cuchilla en preparación del mástil. No quería lastimar accidentalmente a Jasmine después de todo, y no es como si tuviera que ir a matar. Jas rebotó de pie a pie frente a mí, todavía con su uniforme escolar de combate y girando sus armas personales como un niño jugando con una cuerda para saltar. Pero las dos tonfas que giraba a su alrededor eran cualquier cosa menos un juguete. Solo recé para que las escopetas incorporadas en ellos no estuvieran cargadas. Estaba seguro de que podría sobrevivir a un trauma de fuerza contundente, pero no iba a apostar contra una explosión a quemarropa de un arma de fuego hecha para matar a Grimm. ¿Listo? Dije con cuidado, levantando mi escudo extendiendo mis piernas. Levanté Croce Amors por encima de mi cabeza, apuntando hacia adelante justo por encima de mi escudo. Era una postura que Archer había sugerido apresuradamente que intentara la primera vez que había intentado practicar con el arma. La sugerencia había llegado entre carcajadas y comentarios groseros sobre una brisa fuerte que podía sacarme, pero él lo había descrito amablemente como la postura favorita de un legionario romano, fuera lo que fuera. Tan pronto como mi postura se reafirmó, Jasmine explotó hacia adelante, con un brazo levantado y listo para bloquear cualquier golpe que pudiera hacer, mientras que el otro giró el arma en forma de L debajo de su antebrazo. La fuerza centrífuga de esa tonfa fue traída contra mí en un golpe dirigido directamente a mi escudo. No mi cuerpo, no mi arma, mi escudo. Está bien, puedo hacer esto. No soy tan lento. Puedo bloquear algo que ya está dirigido a mi escudo fácilmente, solo. Mi proceso de pensamiento fue interrumpido por la fuerza del golpe.
Ella no había golpeado mi escudo en el punto muerto, sino que su tonfa se había estrellado contra el borde exterior de mi armamento defensivo, enviándolo a toda velocidad fuera de mi agarre y al suelo junto a nosotros. Antes de que pudiera siquiera pensar en contraatacar, Ha se puso a mi alcance, demasiado cerca para golpearla con mi espada sin que el movimiento fuera incómodo y fácil de desviar. Su mano libre, con la que había estado preparada para bloquear, se balanceó hacia arriba deteniéndose a pocos centímetros de mi mandíbula en un uppercut mejorado de aura, que estoy bastante seguro de que me habría quitado toda la cabeza si se hubiera conectado. Me quedé así por un segundo, congelada en el momento de mi pérdida, antes de que Jasmine volviera a girar su tonfa y saltar hacia atrás, todas las dulces sonrisas de niña. No puedes simplemente poner tu escudo cerca de un ataque y esperar que sea bloqueado, Haunei. Se trata de mi hermana de 12 años hizo una pausa, tratando de encontrar la manera correcta de describir lo que quería. Ángulos. Me ofrecí, para nada sorprendido por mi derrota. Oh, odiaba que me pisotearan así, pero tenía que saber que no iba a ser capaz de vencer a alguien con entrenamiento real en mi primer intento. Sin embargo, todavía apesta. Ella tiene que golpearte o no vas a mejorar en recibir golpes mientras refuerzas. Archer opinó, con una sonrisa maliciosa en su rostro. No. No, por favor, no. Completamente opuesto a mi monólogo interior, que estaba tratando de bajar del autobús antes de que se estrellara, pero había descubierto que no había salidas, suspiré y señalé con un dedo acusador a Jasmine. Tú, de hecho, tienes que golpear a mi hermana. Dije con todo el fervor de un hombre firmando su sentencia de muerte. Sin embargo, no tienes tu aura. Jasmine señaló, su cabeza inclinada hacia un lado como si acabara de pedirle que empujara a un cachorro a través de un campo. Tuve que reprimir firmemente el impulso de preguntarle si podía arreglar eso, pero como no tenía idea de lo que realmente implicaba el proceso, mi familia era muy firme en eso, no sabía si ella realmente podría hacerlo. Más importante aún, si pudiera, lo haría. Una cosa era humorearme con el combate, pero ella estaría en un gran problema si hiciera algo tan descaradamente en contra de los deseos de nuestros padres como desbloquear mi aura. Así que en lugar de eso dije confía en mí, y me acerqué para recoger mi escudo una vez más. La segunda pelea terminó incluso más rápido que la primera. Jasmine me cargó de nuevo, y anticipándome a que ella derribara mi escudo, lo incliné hacia afuera para que el golpe se desviara en lugar de arrancarme el armamento. Lástima que Has fuera más inteligente que hacer lo mismo 2 veces seguidas. En lugar de arremeter contra mi escudo, cayó al suelo, una de sus tonfas protegiendo su antebrazo y de alguna manera bajando la resistencia y la fricción que deberían haber evitado que su patada deslizante fuera una táctica viable. Ella golpeó mis piernas expuestas como un cometa, noqueándolas debajo de mí. Si eso fuera lo peor, entonces estaría bien, pero aún no había terminado. En la fracción de segundo del tiempo de suspensión, donde estaba en el aire sobre ella, ella se retorció, el movimiento fue suficiente para permitirle girar su cuerpo a tiempo para clavar su otra tonfa en mi torso. De hecho, pude sentir el punto en el que la nueva dureza de mi piel absorbió el impacto y evitó que mis costillas detonaran. En cambio, mi cuerpo se disparó lejos del golpe anormalmente rápido y fuerte, arrojándome a varios pies de distancia para rodar a través de la hierba cortada de nuestro patio. Respiré sin aliento que no me había dado cuenta de que había estado conteniendo cuando finalmente me detuve. Está bien, así que, no confíes en mí, tanto, sibilancia desde mi lugar en el suelo. Jasmine saltó con una mirada inquisitiva en su rostro, como si acabara de experimentar algo nuevo y no estuviera segura de qué hacer con eso. ¿Llevas una armadura debajo de tu suéter?, preguntó, inclinándose para levantar el dobladillo de mi sudadera y frunciendo el ceño cuando lo único debajo era el cuerpo pastoso de sus hermanos y un moretón que se extendía rápidamente. Solo, realmente, duro, dije, todavía sin aliento. Haunei, ¿sabes cómo pelear?, finalmente preguntó, su cabecita se balanceaba de izquierda a derecha, como si estuviera tratando de liberar un pensamiento que se había atascado en ella. No, en absoluto, lo reconocí. No se dijo el hecho de que no se me había dado exactamente la oportunidad de aprender. Demonios, los matones ni siquiera me molestaban lo suficiente en la escuela para aprender de esa manera porque una o más de mis hermanas estaban casi siempre presentes.
En muchos casos, ni siquiera fue el miedo a mis hermanas lo que lo hizo. Era el hecho de que todos los hombres que había conocido pensaban que haría una maravillosa puerta de entrada a sus pantalones. Incluso solía tratar de ayudar cuando estaba creciendo, razonando que si mis hermanas estaban ocupadas acostándose, tal vez me dejarían sola el tiempo suficiente para inscribirme en una clase de artes marciales o algo así. Lamentablemente, muy pocas personas podían tolerar las atenciones de mis hermanas por mucho tiempo. Es realmente simple, ¿sabes? Bloquear. Regate. Desviar. Huelga. No hay nada más. Es como unas tijeras de papel piedra. Jasmine escupió, su tono se volvió más emocionado cuando encontró una manera de explicar lo que quería alguien como yo. La miré desde la hierba con una mezcla de diversión y terror. Esto era para lo que me estaba inscribiendo. Meses de recibir una paliza en el culo de un niño que, a pesar de ser 5 años más joven que yo, sabía mucho más sobre golpear a la gente que yo. Y eso fue triste. Me levanté del suelo una vez más seguro de que al menos había logrado aferrarme a Cross y Amors cuando me golpearon. Bloquear. Regate. Desviar. Huelga. Repetí mentalmente la lista, la convertí en mi mantra para los próximos días. Tenía la sensación de que lo iba a necesitar. Fue con muchos más moretones y probablemente una conmoción cerebral que finalmente me arrastré a mi habitación, momentos antes de salir de la línea de árboles y comenzar a marchar por el camino hacia la casa. Le había inculcado a Has la importancia de no decirle a ella ni a ninguna de mis otras hermanas que me estaba ayudando. Por supuesto, lo había expresado como que ya no quería meterse en problemas, pero sinceramente estaba mucho más interesado en asegurarme de que Bianca no tuviera una razón para detenerme convenientemente de practicar. En el espíritu de eso, y también como soborno, había pedido una pizza con los ingredientes favoritos de Jasmine en lugar de pasar tiempo cocinando hoy. Nadie podría decir que no pensé al menos un poco en el futuro. Hablando de eso, retiraba cansadamente el cristal de polvo de fuego que normalmente habría iniciado el tercer elemento de la estufa. Era de baja calidad, fácilmente parte del polvo más horrible que había, hecho explícitamente para uso civil. Una búsqueda rápida en mi pergamino me dijo que esta clase de polvo contenía casi suficiente energía para expulsar una llama constante aproximadamente del tamaño de mi palma. Nunca estaría lo suficientemente caliente como para derretir el robo y mucho menos lastimar a un Grimm, pero eso no significaba que fuera inútil. Los zarcillos de prana que usé para lanzar agarre estructural se abrieron paso a través del cristal, presentándome prácticamente la misma información que ya había obtenido por otros medios. La única diferencia era que, debido a algún uso previo en la estufa, el cristal en sí estaba algo reducido en capacidad. Fruncí el ceño ante eso, no porque no lo hubiera esperado, sino porque era molesto. Aún así, este fue un experimento, y después del día que tuve, fue uno que incluso podría resultar bastante relajante. Con cierto entusiasmo extendí mi mano para agarrar la navaja de bolsillo de mi mesa, y comencé a tallar en el cristal. Realmente, había un parentesco entre yo y este pequeño cristal de polvo. Nadie realmente esperaba mucho de ninguno de nosotros. Diablos, la mayoría de la gente apenas se dio cuenta de que estábamos presentes. Y lo más importante, ambos íbamos a arruinar realmente el día de alguien. Así que algo que realmente quiero destacar con el ciclo de sueños aquí es el hecho de que, debido a que los Grimm y todos los gobiernos de Rubí trabajan para mantener a su población complaciente, el mundo de Fate/Stay Night es mucho más brutal que cualquier cosa que razonablemente puedas esperar de Remnant. Incluso la cosa más descaradamente horrible que ha sucedido en el universo canónico de Rubí es más o menos un pequeño punto en el radar del Nasuverso. Tengo curiosidad por saber cómo se siente la gente acerca de Jasmine. Ella es fácilmente la menos mierda de las hermanas de Jaune, más un accesorio de sus problemas familiares que la causa. De hecho, tuve que leer mucho las ficciones de otras personas para formular mi propia versión de la familia Jaunes. Realmente él es el hombre con 1.000.000 de hermanitas. Próximo capítulo. Bianca, Beacon y más allá.